historia que contar. Y tenemos una gran historia. Hola a todos, acá estamos de nuevo. Hola. Volvimos con los videos, nos había costado un poco grabar, para serles franco. Y volvimos. ¿Por qué volvimos? Porque venimos a contarles una experiencia con altos y bajos sobre la mantención de nuestra Pandora. Sí, altos y bajos en general, porque hay puntos altos que no van a ser el foco de hoy día, pero los tenemos. Pero hay puntos muy bajos. Y en los puntos bajos queremos hablar de Kaufman. Sí, Kaufman, que es el representante oficial de Mercedes-Benz en Chile y que a pesar de todo ese prestigio que pueda tener y de ese prestigio que nosotros medio que conocíamos, que es Vox Populi, y que no representa para nada el servicio que entrega. Así que de eso les vamos a hablar hoy. Vamos a meter entonces cuál fue el tema con Kaufman. Nosotros compramos el auto el 5 de agosto, lo adquirimos. 2 semanas después más o menos nos contactamos con una ejecutiva de Kaufman y le pedimos a esta ejecutiva, entre otras cosas, nos cambió el dueño, nos registró en Kaufman y les pedimos que nos pudiese agendar una hora para hacer una revisión del vehículo. Sobre todo pensando en un diagnóstico como para que nos dijera cómo estaba el auto. Esta hora ella nos la agendó para el jueves 15 de septiembre, que por si no lo recuerdan, fue feriado, ¿sí? Ese jueves era el último día de pega, de trabajo, y el 16, 17, 18, 19 eran todos días feriados o días que no se trabajaba en la mayoría de los lugares, entre otros en Kaufman, y recién el 20 volvíamos, ¿sí? Entonces nosotros le pedimos hora 2 semanas antes o 3 semanas antes para ese día y ella nos las dio para el 15. Ese día, jueves 15, nosotros la intentamos contactar el día anterior, el miércoles, para preguntarle un par de cosas, entre otras cosas, la dirección del lugar donde teníamos que llegar, que era en la comuna de San Bernardo, como a 1 hora 40 de donde nosotros estábamos, más o menos, atravesando todo Santiago. No tuvimos respuesta el día anterior, así que con lo que teníamos de internet partimos al lugar. Y lamentablemente el lugar tenía mala la dirección en Google. A sabiendas ellos de eso, no pudimos saberlo porque no contactamos a la ¿cómo se llama? ¿Asesora? A la asesora. Y entonces llegamos al lugar equivocado, antes de la hora que teníamos agendada. Y ahí no quedó más que... ¿La volvimos a llamar de hecho? Sí. Sí. Para solucionar el problema tampoco no recibimos ninguna respuesta de comunicación de parte de ella. Así que nos contactamos directamente con el local de San Bernardo para ver. Y bueno, ahí se nos indica, hablamos con Javier. Hablamos con Javier, que fue el que se predispuso a resolver el problema, porque primeramente nos contestó otra señorita que no supo cómo manejarlo. Y bueno, Javier nos indicó que claramente figuraban 2 direcciones en Google, que suele pasar mucho, entonces deberían habernos informado de eso. Y también nos informó que tenían horario especial por ser fiestas patrias, cosa que tampoco nunca supimos, entonces cerraban a mediodía. Cosa que, de haberlo sabido, hubiéramos agendado otro día porque el auto iba a quedar parado más de 5 días sin poder ni siquiera hacer lo que íbamos a hacer al llevarlo. Así que por ese lado eso, perdimos tiempo, benzina, por mala comunicación, por falta de información respecto a la asesora, pero lo pudimos solucionar, lo agendamos. Sí, porque claro, ese día cuando logramos hablar con Javier, más allá del reclamo, que después lo ingresamos también, lo ideal para nosotros, lo importante era poder reagendar una hora. Nos los dio para el primer día hábil después de ese fin de semana, que era el martes 20 de septiembre, si no mal recuerdo. Y entonces ahí cerramos, digamos, ese episodio, ¿sí?
con la angustia, en realidad con el mal sabor de boca de haber llegado a un lugar donde no, nada que ver, que era un problema de Google y que fue en realidad porque la asesora que tenía que estar ahí, que tenía que contestarnos, no nos contestó en varias ocasiones que la intentamos contactar, y ese fue nuestro primer acercamiento al representante de Mercedes-Benz en Chile. Sí. Entonces, llegado el día 20 de septiembre y sabiendo, miren, yo no les recomiendo que vayan a Kaufman, pero si usted va a ir al Kaufman de San Bernardo, ponga Motel La Pirámide. Y al lado del motel, ahí está Kaufman, para que no le pase lo que nos pasó. Dato rosa. Dato curioso, dato freak, dato. Entonces, llegamos el 20 nosotros al motel y al lado estaba Kaufman y pasamos a Kaufman. Y nos contactamos con Javier. Finalmente, entre Javier y el café, lo mejor de Kaufman, los únicos que nos atendieron como la gente ahí, entre Javier y el café. Y Javier nos ingresó el vehículo, nos dijo que estaban con retraso, que estaban con 3 días de retraso. Entonces, ¿qué hacía entender eso? Que 3 días se iban a demorar en tenernos alguna información. Pasó más de una semana, no nos mandaron nada. Recién 2 semanas después del día que nosotros entramos, del 20 de septiembre, recién ahí nos hicieron envío de un presupuesto. ¿Cómo fue ese presupuesto? Quisiera agregar, antes del presupuesto, es que te llamaron previamente diciendo que lo costoso que iba a salir, como para el tiro que te hagáis una idea de no vas a lograrlo. Y aún así nos mantuvieron expectantes, fueron como una semana más antes que realmente llegara el informe. Entonces como todo es como con traspié en la comunicación y bueno, nos llegó el presupuesto. Y claro, nos llegó el presupuesto. El presupuesto, les voy a relatar cómo fue la situación. Bueno, el vehículo está a mi nombre, por lo tanto a mí me llegaban todos los correos y a mí me llamaban y todo. Entonces, ¿a quién le llegó el presupuesto? A mí, a mi correo. Yo estaba acostado y con la Maca en realidad teníamos la ansiedad de querer el presupuesto, pero de no quererlo, porque ya nos habían dicho que era mucha plata. Entonces, bueno, llegó el presupuesto, yo sabía que no tenía que abrirlo. Yo sabía que no tenía que mirarlo. Pero nada, la curiosidad mató al gato, abrí el presupuesto, lo vi y eran, ¿cuánto eran? 16 millones. 16 millones de pesos. 16 millones de pesos. Ni más ni menos. 16 millones de pesos. En shock. Estábamos en shock. Estábamos en depresión. Sí, estábamos ahí. Yo. Odiando. Para mí fue como la burbuja, la ilusión de nuestro proyecto, el sueño así. Adiós. Sí, mal. Todo se derrumbó. Estábamos cantando ahí, todo mal. Y sacamos los helados, los chocolates, nos pusimos a comer en depresión, todo mal. Y bueno, pasó eso. Y eso de verdad que nos paralizó, fuera de todo este bromeo, nos paralizó. Estuvimos ahí pensando qué hacíamos. La verdad es que sabíamos que íbamos a sacarlo adelante, sí, eso lo sabíamos. Pero sin duda que te digan que cuesta 16 millones de pesos el arreglo que tú le tenés que hacer, difícil, muy difícil. Y ojo, no era que nosotros no esperáramos que nos cobraran, porque sabíamos que no iban a cobrar, si es Kaufman, tiene fama también de eso. Pero esperábamos algo razonable, ¿sí? Teníamos un presupuesto de hecho bastante elevado para poder pagar en reparaciones, pero no 16 millones de pesos. Y eso tuvo, así como después de la tormenta siempre aparece el sol. Y llegó un sol. Llegó un sol, porque causalidades de la vida, quién sabe, me tocó trabajar de promotora en Motortech, una feria automotriz, que principalmente ¿cómo se dice? El público que va son inversionistas, son dueños de talleres, es todo el rubro de las tuercas, se podría decir. Entonces yo ahí,
sin saber mucho, empecé a contar mi historia a distintos dueños de talleres, a gente que está más de 20 años en el rubro. Por un lado, la tragicomedia de los 16 millones, todos quedaban impactados, se reían, no lo podían creer. Y por otro lado me empezaron a llegar muchas historias parecidas, de que Kaufman solía hacer estas cosas. ¿Pueden haber sido como unas 3 historias que nos contaron? Sí. Tres historias que decían más o menos lo mismo, mucha plata, mucha remover, poner, sacar, cosas que no eran necesarias. ¿Sí? A nosotros nos hablaron de cambiar partes del motor y desmontar el motor, y el motor no tiene ningún problema. Entonces, habían cosas que, bueno, que nos dimos cuenta ya, que no cuadraban simplemente. Claro, como que me contaban a mí que el modus operandi de Kaufman era como encontrar la falla y desde ahí empezar a ir desarmando hacia abajo lo más que pudieran para, quién sabe, poder llevarse un poco más. Pero esto fue un alivio, el poder escuchar esas otras historias, como de sentir, nuestra van no está tan mal, quizás lo que está mal fue el presupuesto o el diagnóstico, hay otras miradas, hay otras vías, entonces desde ahí ya se empezó a ver más claridad en el camino de qué hacer con todo esto. Y bueno, esa fue nuestra salida y ahí como que ya empezamos a ver las cositas un poco más claras, un poco mejor. También cachamos que por ahí iba el rumbo, tomamos por ahí, nos encaminamos por ahí, contactamos a esas personas, digamos, y bueno, eso como para contarles esa parte de la historia. Ahora, todavía nos quedaba algo, y ese algo era ir a buscar a la Pandora, que estaba secuestrada. Estaba secuestrada. No estaba secuestrada, pero estaba en el taller y ya había que ir a buscarla, po. Y el problema de ir a buscarla... ¿Qué decir? ¿No? Y el problema de ir a buscarla es que había que pagar el diagnóstico. Claro. Y esperar el diagnóstico también. Claro. Porque no nos llegaba tampoco ese monto. Claro. Nos llegó el presupuesto del diagnóstico, pero no nos llegaba, lo que no nos había llegado era cuánto te iban a cobrar por hacer el diagnóstico. ¿Sí? Entonces, eso no nos había llegado. Cuento corto, tuvimos que presionar nuevamente. Kaufman tirándonos por el desvío, atendiendo quizá a otra gente, suponemos, y tuvimos que presionar, decir, vamos a ir este día. Y ahí nos hicieron envío de esta plata, de cuánto salía. Y ahí nos mandaron un papelito, ¿sí? Un papel digital, un PDF. Y yo lo revisé el PDF y el PDF contemplaba 2 cosas, en simple. Una que le llamaban mantenimiento, creo. Y otra que le llamaban mano de obra, creo, o algo por el estilo. La cosa es que una era el diagnóstico, o sea, la pega que ellos hicieron para saber qué problemas tenía el auto y por lo que nos estaban cobrando 16 millones de pesos, que no le íbamos a pagar evidentemente. Y por otro lado, que era una mantención. Y ahí ese fue nuestro gran tema, porque nosotros no pedimos mantención. Entonces, de hecho, nosotros teníamos un problema con el vehículo, no íbamos a hacer ninguna mantención ni arreglo hasta que pudiésemos resolver los problemas que tenía previo de base. Agregando que tú le preguntaste explícitamente a Javier como cualquier cosa que se le haga, me van a avisar, voy a saber cuánto va a salir y nos garantizaron que eso así iba a ser. Y nos llevamos la sorpresa al final de que hicieron algo sin consultarlo, sin avisarlo, simplemente lo hicieron. Entonces, claro, Javier me aseguró que ellos iban a hacer, que todo lo que iba a hacer iba a estar autorizado, visado por mí. Y eso no fue así. Entonces, para nosotros también fue un tema ese, digamos, ir a retirar el auto. Nosotros nos pasábamos 1000 rollos, que no nos iban a querer pasar el auto porque nosotros no íbamos a querer pagarle lo que no le habíamos pedido, que iban a terminar los pacos metidos ahí, que nosotros no iban a llegar los pacos, una serie de cosas.
Lo cierto es que llegamos allá, nos acompañamos mi hermano para llevarnos en el auto y por si acaso. Llegamos allá, hablamos con Javier, le preguntamos que qué era eso que aparecía ahí, que no solo era el diagnóstico, la mano de obra para resolver qué tenía el auto, sino que también era un mantenimiento, cambio de filtro, de aceite, entre otras cosas. Y él nos dijo eso, es un mantenimiento que se le hace al auto. Y entonces fue ahí cuando yo le dije, pucha, me da una pena decirte esto, Javier, porque en realidad me caís bien y creo que no había entendido bien, pero nosotros no te pedimos mantenimiento. Y ahí fue cuando comenzó todo el drama, digamos. El asesor se paró, se fue a conversar con los mecánicos, de haber estado 20 minutos ahí, volvió al rato, nos dijo, pucha, ¿te acuerdas de lo que nos dijo? ¿Que era culpa de la otra señora? Sí, sí, nos dijo que era culpa de Fernanda, la asesora que no nos contestaba el teléfono. ¿Que no hubo comunicación? Que no hubo comunicación. Nos dijo, ella ingresó ese mantenimiento. Entonces, nosotros, de nuevo, pucha, qué lata, pero ese es el problema de ustedes. Si nosotros, mírennos, ¿cómo? Entonces, nada, nosotros le dijimos que no le íbamos a pagar. Ojo, que no íbamos a pagar el mantenimiento. Lo que nosotros sí íbamos a pagar, y sabíamos, porque ellos habían hecho una pega, que era diagnosticar el vehículo. Nosotros queríamos pagar ese diagnóstico. Y que en el diagnóstico aparecía que eran 2 horas de pega las que le habían dedicado, ¿sí? En el detalle. Entonces nosotros le dijimos, te vamos a pagar el diagnóstico por 2 horas, que es lo que ustedes nos dicen que sale según el papel que me mandaste, pero no te vamos a pagar la mantención que no te hemos pedido, ¿sí? Y que no se autorizó. Y que no hemos autorizado tampoco. Y entonces ahí nos dice, pucha, ya, deja hablar con mi jefe. Y ahí nos pasa con con Jimmy. Jimmy se llamaba él. Jimmy, claro. Y Jimmy era, no sé, un caballero bastante prepotente. Fui, por lo demás, pasé solo ahí, no estaba ni la Maca ni mi hermano, pasé solo a hablar con Jimmy, estaba Javier, Jimmy y yo. Y ahí le conté la misma historia que le he contado a toda la gente, que es la que estamos contando acá, toda la historia, bla, 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 bla. Y él, entre otras muchas cosas, como tratando de hacerme ver algo que ya teníamos claro, que ya lo habíamos resuelto, que era que el Fernanda, la asesora anterior, parece que había pedido una pega que nosotros no queríamos y que nunca autorizamos. Entonces, Jimmy insistía, su idea era que nosotros teníamos que pagar el diagnóstico y el mantenimiento porque se había hecho. Nosotros le dijimos que el mantenimiento no lo íbamos a pagar porque no lo habíamos pedido y tampoco lo habíamos autorizado, evidentemente. Y entonces, él ahí, cuando se dio cuenta que el problema había sido de que ellos habían ingresado un mantenimiento sin autorizarlo, sin ser autorizado por nosotros, ahí cambió sus palabras y dijo que en realidad el mantenimiento, que ellos habían mandado un presupuesto que era por 2 horas, es que en realidad me dijo, es que no sale 2 horas, ¿cómo va a salir 2 horas? Sale 4 horas. Con la intención, creemos nosotros en realidad, de que él quería ganar la discusión y tener la última palabra. Entonces... Y no perder el cobro que se nos estaba haciendo, como pasar ese cobro, claro, por otra cosa y no perderlo. Como suplementarlo en el fondo, ya que íbamos a sacar el mantenimiento porque no lo habíamos pedido, pasarlo al otro y aumentar 2 horas. La cosa es que le dijimos que nosotros, o sea, yo le dije en realidad que no íbamos a pagar las 4 horas porque ellos nos habían dicho que eran 2 horas. Y ahí es cuando, bueno, Jimmy se calentó, me dio lecciones de moral. Y ahí fue cuando definitivamente, y de nuevo, queriendo tener la última palabra, me dijo, ¿sabéis qué? Que esto quede en tu conciencia y no vaya a pagar ni una cuestión, te la regalo. Eso fue, te la regalo. Como que tiró las monedas, tomó las monedas y las tiró arriba de la mesa. Dijo, toma, ahí está. Y habló por interno, le echó toda la culpa a Javier. No, la culpa es de Javier, del asesor. Y no, asumimos cargo interno. Ahí le regalamos la cuenta, que esté ojalá, muy bien. Ojalá mejore. Ahí le regalamos la cuenta, que esté muy bien.
Que esté bien. Bueno, Que vaya bien. Déjeme ver, por favor. Gracias. y bueno, ahí nos despedimos. La verdad es que no quedaba mucho que hablar. Si él no quería cobrar porque tenía el orgullo demasiado grande para asumir su error, era cosa de él. Y así fue como salimos de Kaufman, con una mantención que no pedimos, ojo, que no pedimos, pero... y no pagamos nada. Eso, es Kaufman. O sea, es una gran historia, es una pésima experiencia, pero por lo menos nos salió costo cero en ese sentido, ¿sí? Eso. Yo creo que pago necesario después de un mes estar sin la van, sin saber qué hacer, de los malos ratos. Así que por ese lado se salió bien. Fue una indemnización. Una Una indemnización del de arriba. Él no... Del de arriba. En fin. Sin más que decir, gracias. Vayan a seguirnos. Tenemos hartas historias, tenemos hartos videos y queremos contárselos. Y no vayan a Kaufman. Y no vayan a Kaufman. No. Asumieron el costo. Asumieron el costo de su equivocación. Ahora vamos camino a un nuevo taller, así que ahí les vamos a ir contando qué tal nos va en esta segunda oportunidad para que la Pandu quede